Muy bien, estamos en este espacio de entrevista. Saludamos al gerente de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia. Nos acompaña David Sánchez en los estudios. ¿Cómo está? Gabriel. Bienvenido, es un gusto. Igualmente, Gabriela, un gusto cordial y sobre todo hablar de estos servicios portuarios que todos los bolivianos y las bolivianas debemos conocer, entendiendo que todavía Bolivia no tiene una salida soberana hacia el Atlántico, hacia el Pacífico. Sin embargo, esta entidad estatal de servicios portuarios es una entidad que hoy día, Gabriela, tiene prácticamente una cantidad de consignatarios que ha ido creciendo en los últimos años. Estamos hablando de cerca de 12.000 importadores y exportadores en todo el territorio boliviano. De repente algunos me preguntaban cuando alguna vez nos visitaba y decían, "Es que no tenemos nosotros puertos, y cómo es que el Estado toma relación con los otros", y es la representación que tiene precisamente la Administradora de Servicios Portuarios, ¿no? Efectivamente, el país ha empezado a trabajar, sobre todo en los últimos años, ajustes a tratados y convenios. En el caso de Chile, desde el 1904, el tratado para que Bolivia pueda tener un espacio en el puerto, en los puertos chilenos. En 1948, un convenio con el Perú, también para que pueda ser la importación y la exportación libre tránsito hacia Bolivia. Y después otros tratados con Brasil, el tratado de Roboré con Brasil. Hemos hecho también algunos trabajos ahí en el tema de, últimamente, el puerto de Paranaguá, para tener espacios en el puerto de Paranaguá hacia el Atlántico. Tenemos un tratado también para Puerto Santos. Y otros notas reversales, convenios con Argentina, 1969, nos otorgaron una zona franca en Rosario, Argentina, justamente donde pasa la hidrovía Paraná-Paraguay. Después también otro espacio en Villeta, Paraguay, y varios espacios en el puerto de Uruguay, sobre todo en Uruguay, en Palmira y en Montevideo. Entonces, esto es porque el Estado boliviano siempre ha estado buscando alternativas, soberanía, aquello, y contarte, por ejemplo, que el 20 de mayo, hace pocos días, estuvimos reunidos con el embajador argentino, estuvimos también con la intendenta de Rosario, en la ciudad de Sucre. En la ciudad de Sucre estuvieron los alcaldes en el encuentro hemisférico de alcaldes y alcaldesas, y ahí pudimos intercambiar criterios sobre este espacio que tiene Bolivia en Rosario, y entregamos un proyecto para ver de viabilizar el tema portuario por Rosario. Así que son convenios, tratados, notas reversales que se tiene de país a país, y que esto nos permite de alguna manera ir consolidando esos espacios para encontrar salidas hacia el Atlántico y el Pacífico, y tener entonces atención de servicios portuarios para todos los importadores y exportadores del país. Sabemos que por Chile son los puertos más utilizados, ¿no? La relación no es muy buena. Sin embargo, a pesar de los tratados y convenios y todo aquello que ya es conocido. Sin embargo, un punto muy importante, David, tiene que ver con los avances que se tengan en el tema Puerto de Hilo. El presidente Evo Morales decía, hay que empezar a tener esa relación también con Perú, y una licitación internacional que se estaba generando en este espacio. ¿En qué queda este tema? Sí, esto todavía está esperando que Perú defina si con el nuevo gobierno, el 5 de junio, en pocos días, va a haber la elección definitiva entre dos candidatos, si esto va a generar una decisión antes o después para declarar la licitación internacional para el Puerto de Hilo. Y en todo caso, nosotros hemos estado atentos para ver en qué medida y cuándo podemos participar. Esto es lo que siempre el presidente ha anunciado. Hay un corredor bioceánico, un proyecto del corredor bioceánico, hay carreteras que se están construyendo para encontrar alternativas al comercio internacional. Lo que tenemos que diferenciar acá no es conseguir un puerto alterno a Arica, sino alternativas, porque no tenemos que cerrarnos a una realidad. Cerrar uno, abrir otro. Exactamente, además que no es tan fácil. Por ejemplo, en el caso de Antofagasta, toda la importación o la exportación que sale desde Potosí, Oruro, sale a través del ferrocarril que va desde Uyuni hasta Antofagasta, ¿no? Todo lo que sale de San Cristóbal, toda la minera San Cristóbal está saliendo hacia Mejillones. Entonces son ya puertos de salida bien consolidados. Entonces es muy complejo de pronto llevar toda esa mercancía, vamos a decir, a puertos del sur peruano, o todo lo que sale o entra de Arica, llevarlo todo al sur peruano. Esa sería una utopía. Sin embargo, la idea de nuestro gobierno, del presidente, es alternativa. Entonces, es decir,
¿por qué no tenemos también otras opciones para los importadores y exportadores a través del sur peruano? Y por eso es el proyecto del tren bioceánico, la carretera, y en breve esta futura licitación que tendríamos de parte del Perú, que nos permitiría a nosotros ser parte de esta concesión en el Puerto Hilo, ya sea con proyectos que vayamos a competir o ya sea a través de encontrar sociedad con algunas empresas del Perú, empresas de la región, que nos permitan administrar el Puerto Hilo y que nos permitan sobre todo generar alternativas para el comercio boliviano. En este momento, Gabriela, se mueven mercancías por el Puerto de Hilo, se mueven mercancías bolivianas por el Puerto de Hilo, se mueven productos incluso del Estado boliviano por el Puerto de Hilo. Podemos hablar de minerales, podemos hablar de diésel, podemos hablar de combustibles. Entonces, en esa mirada de que sí se utiliza puertos del Perú, así también como granos o minerales en el puerto de Matarani, lo que nosotros necesitamos es que esto sea para esos importadores y esos exportadores alternativas a sus precios, a sus costos, a los tiempos, que finalmente le permita al comercio exterior boliviano ser mucho más eficiente. Se había hecho una convocatoria para que se presenten proyectos, propuestas. ¿Esto sigue en marcha? Está ya consolidado, se ha cerrado ya este ciclo de parte de la empresa de Puertos de Bolivia, ASPB, hemos cerrado y aún así han seguido llegando notas, invitaciones o solicitudes de reuniones de empresas que no solo quieren hacer el proyecto y hay que pagarles por ese proyecto para competir en el Perú, sino que ellos incluso dicen nosotros quisiéramos traer financiamiento, nosotros quisiéramos traer... ¿Hubo respuesta entonces? Ha habido muchísima respuesta. Entonces son varias alternativas que hay que trabajarlas. Esto de proyecto, presentarse con un proyecto, el hacer sociedad también con empresarios de allá, el buscar financiamientos. Creemos importante sobre todo darte un dato y para toda la teleaudiencia. En los últimos años ha crecido, en los últimos 10 años ha crecido tanto el comercio que estamos hablando de más o menos 469% de crecimiento de importación y exportación, es decir, estamos hablando de cerca de 20 millones de toneladas que se mueven en la importación y la exportación de Bolivia, Asia y de el Atlántico y el Pacífico. Entonces, de pronto, toda esta situación está mostrando un gran interés de parte de peruanos, sobre todo, en la medida en que Bolivia pueda consolidarse su presencia y su servicio en el tema portuario. Sin duda es importante esto que usted menciona, David. Se había dicho que era complicado manejar la situación por Chile por la misma situación en cuanto a procesos y todo aquello que viene llevando adelante, ¿no? Recordemos que el 25 de julio presenta con la contramemoria, se habló de una segunda demanda por el tema de las aguas del Silala. ¿Cómo están en este momento? ¿Ustedes tienen una evaluación sobre la situación portuaria, el cumplimiento de las normas, de los tratados, de los convenios? Sí, de todas formas, lo que hemos visto en Chile el año pasado fue reconocimiento de sus limitaciones en el puerto de Arica, pero ya en los últimos meses no hemos escuchado y no hemos visto ninguna señal que quiera remediar y mejorar esta situación. Después de la reunión que tenían con la LADI, ¿no pasó nada? No ha pasado nada porque finalmente los chilenos, las autoridades de Chile, se han negado a firmar esas actas. En la reunión en Arica reconocieron, yo estuve ahí. Aquí no hay ninguna mentira, reconocieron sus limitaciones, reconocieron el perjuicio a la carga boliviana, se comprometieron a firmar un acta y hasta la fecha no han firmado el acta y parece que no lo van a hacer porque se han dado cuenta que están reconociendo una verdad contundente de vulneración al Tratado de 1904. Entonces, ¿qué están haciendo ahora en Arica? Están tratando de hacer proyectos, están tratando de ampliar zonas, están tratando de hablar con nosotros, para mejorar la relación de importación y exportación, el procedimiento de la importación y la exportación. Y nosotros hemos enviado una carta el día de ayer a la gente del Estado peruano, del Estado chileno, de las autoridades portuarias de Chile, y les hemos hecho saber que no podemos entrar en ninguna relación de procedimiento si no están ambas cancillerías y si no se cumple lo que se comprometieron en Arica. Así que estos problemas, la evaluación que yo hago es que de pronto Chile se da cuenta de estos reconocimientos que finalmente van a ser contundentes a la hora de demostrar que no es que el Tratado de 1904 se cumple, sino que más bien se incumple, y por esa razón no les conviene firmar el acta de Arica. Así que eso ha quedado en statu quo, y eso también demuestra que
no hay estas aperturas que quisiéramos de parte de los portuarios chilenos. Y por esta razón nosotros siempre tenemos que ver alternativas en esa línea que nos da el presidente, el gobierno, y con los proyectos que se vienen y con el comercio que ha crecido. Es fundamental trabajar con todos los importadores y todos los exportadores estas salidas alternativas. ¿Qué porcentaje de las exportaciones e importaciones utilizan los puertos chilenos? A ver, Me imagino la mayor parte. Sí, estamos hablando de por lo menos cerca del 60% que estamos utilizando los puertos chilenos para la importación. Entonces, estamos hablando de que sí, es un puerto, el de Arica, el de Antofagasta, el de Iquique, más o menos tienen esa preponderancia de más del 50% en todo lo que es el comercio exterior boliviano. Eso significa que el trabajo, la comunicación tiene que ser constante, la evaluación, me imagino. Recuerdo una de las entrevistas, David, y me decía, sí, es un gran negocio el tema de los puertos en Arica y en Antofagasta. ¿No? Es un gran negocio que ha hecho y que con la privatización de los mismos hace que el Estado, en Chile en este caso, tenga aún menos potestad para poder realizar el cumplimiento de los mismos. Efectivamente, es un negocio tremendo para quienes administran el puerto de Arica, el puerto de Antofagasta, el puerto de Iquique, y más aún cuando los puertos de Antofagasta y el de Arica se han privatizado. Entonces ahí puedes ver que todo el negocio portuario desde el arribo de los barcos es por la carga boliviana, es decir, no es que llegan los barcos porque traen mercancía chilena, brasilera, traen en mínima cuantía, pero el 80-90% para los puertos de Chile son carga boliviana, para los puertos del norte de Chile. Entonces, hay que pagar, ellos reciben ingresos por esto, reciben ingresos por la recepción de la carga, el despacho de la carga, y todo esto implica, por supuesto, cuantiosas ganancias, además de que ellos tienen otras empresas que finalmente terciarizan los servicios de desestiva, es decir, descarga, carga, acomodo de la carga, el manipuleo de la carga, el acomodo de la carga, el apilar los contenedores, es decir, por todo se generan ingresos y estos ingresos salen de los bolsillos de los importadores y exportadores bolivianos. En esa perspectiva siempre hay que recordar a la gente de Chile, Bolivia no es un cliente más. Con el Tratado de 1904 es una relación de Estado a Estado que debería ser, por supuesto, definida y administrada por los bolivianos, pero cuando se privatizaron estos puertos, lamentablemente, las posibilidades de decisión se fueron reduciendo. Entonces, esto es un elemento también que hay que cambiarlo, Gabriela, y bueno, lo que nos queda a nosotros es como empresa, qué servicios tenemos que darle a los consignatarios, en qué trabajo estamos ahora, cómo estamos relacionándonos con los importadores y exportadores, y en qué medida también te puedo contar que se han abierto muchas demandas, muchas solicitudes de trabajo con nosotros, de transnacionales mineras que quieren trabajar, por ejemplo, en las exportaciones y nos han estado solicitando sus servicios. Es así que estamos justamente analizando cómo atender exportaciones para transnacionales mineras, empresas gigantes de minerales, que han decidido trabajar más con la parte boliviana que con la parte chilena. Sin embargo, vamos a hacer análisis en esa perspectiva para ver cómo podemos garantizar estas salidas de exportación de minerales.